Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería haber sido el martes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Al coincidir en 15 de octubre, la Iglesia celebra este día la fiesta de Santa Teresa de Jesús, una santa de extraordinaria importancia en la Iglesia, clave para entender toda la teología espiritual que se ha escrito antes que ella y después que ella. Una mujer que fue agraciada por Dios por un número extraordinario de dones sobrenaturales y de gracias particulares en su vida. Tenía dones naturales, desde belleza, simpatía, bondad, una simpatía arrebatadora. Nadie se marchaba de su lado, sino con el espíritu interiormente contento y alegre. Era una personalidad atractiva como pocas, pero extraordinariamente inteligente, aguda, brillante, una mujer que escribía el castellano, convirtiéndose en una autora de referencia para el uso del español en el siglo XVI. Una mujer que tiene un epistolario, unas cartas escritas con una precisión, con un apasionamiento, con un gracejo. Se comprenden que los destinatarios de estas cartas las aguardasen con impaciencia y luego las conservasen durante mucho tiempo. Una mujer que fue colmada de dones y gracias del Espíritu Santo, pero que además tuvo la gracia de saber comunicar su camino espiritual y sus experiencias espirituales a otras personas, para acercarlas a Dios, para enamorarlas de Cristo, para engolosinarlas, como ella misma dice, con la vida espiritual. Una mujer que fundó una nueva familia religiosa a partir de ese viejo tronco del Carmelo, que era ya una orden antigua en su tiempo. Ella supo infundirle nueva savia, darle una nueva vitalidad, que terminó cuajando en esa nueva orden religiosa que es el Carmelo reformado, Carmelo descalzo o Carmelo teresiano, como hoy gusta más de decir. Había nacido en Ávila con toda seguridad en el año 1515, en el mes de marzo, en primavera del año 1515. Perdió a su madre con 13 años y se encomendó a la Virgen. Pasó por un tiempo de pensionista en el convento de Nuestra Señora de Gracia de las Madres Agustinas de Ávila. Allí se reconcilió con la idea de hacerse monja. Y con 20 años, el día 2 de noviembre de 1535, día de difuntos, se escapó de su casa de madrugada para ir al convento de Nuestra Señora de la Encarnación de las Carmelitas, para pedir allí el hábito, y donde profesó solemnemente, finalmente después de un año de postulantado y otro de noviciado, profesó en el año 1537, justo 2 años después de haber entrado. Pero muy pronto, en 1538, empezarán
en sus enfermedades, enfermedades no diagnosticadas y por tanto maltratadas, que terminarán postrándola de tal manera que termina totalmente agarrotada, sin poderse mover del lecho, una parálisis casi completa, y así pasa años, y poco a poco va recuperando cierta movilidad y se mueve arrastrándose por el suelo. Es algo tremendo y da edificación a otras monjas. Y allí, en la Encarnación, vive una vida edificante, pero no con toda la perfección a la que el Señor le llamaba. Y por eso ella lo vive con un gran desasosiego interior y una gran pena de no darle a Dios todo lo que le pedía. Hasta que una experiencia extraordinaria, o varias experiencias extraordinarias, la mueven a salir de su mediocridad. La contemplación de un Cristo muy llagado, probablemente un ex homo, que no era del monasterio, pero lo habían llevado allí con ocasión de una fiesta, y que le hace quedar de rodillas ante él, bañado su rostro en lágrimas, y pidiendo al Señor que la sacase de esa medianía. O cuando, con ocasión de seguir el consejo que le había dado un padre espiritual jesuita, muy joven, que le había recomendado que empezara la oración, encomendándose al Espíritu Santo y recitando el Veni Creator Spiritus, entonces es arrebatada por el mismo Señor. Y comienza una vida mística con muchas alternativas, porque no es comprendida, es juzgada y criticada incluso por sus propios amigos. En 1562 ella fundará el primer convento de la Reforma. Tenía ya 47 años. Y en 1567, después de haber fundado el 24 de agosto de 1562 el convento de San José de Descalzas en Ávila, en 1567 puede fundar el de Medina, donde conoce a San Juan de la Cruz, y lanzarse a una verdadera cascada de fundaciones, también de varones, auxiliándose de Juan de la Cruz y del padre Antonio de Jesús, que comienzan vida de carmelitas descalzos en Duruelo. Toda esta aventura llena de episodios, unos gloriosos, otros dolorosos, culminan con esa dificilísima fundación de Burgos, el regreso que iba a ser a Ávila, pero el desvío a Alba de Tormes, donde la llama la obediencia, y allí su santa muerte, asegurando que moría hija de la Iglesia, un día 4 de octubre de 1582, pero al día siguiente era 15 de octubre, por el cambio que el calendario gregoriano exigió para ponerse al día y concordar con el tiempo real. Me he extendido y solamente he querido dar, más que datos biográficos, el homenaje de mi devoción más extraordinaria y mi amor más grande por esta mujer excepcional, a quien considero uno de mis maestros de vida interior. Pues vamos entonces a tomar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Y hay que decir que al tener rango litúrgico de fiesta, tiene lecturas propias. No hacemos la lectura continuada que habitualmente hacíamos. Tenemos una primera lectura del libro del Eclesiástico, que vamos a escuchar ahora mismo y comentar con brevedad. Es del capítulo 15 del libro del Eclesiástico, versículos 1 al 6, que dicen así: Así obra el que teme al Señor, el que observa la ley alcanza la sabiduría. Ella le sale al encuentro como una madre, y lo acoge como una joven esposa, lo alimenta con pan de inteligencia, y le da a beber agua de sabiduría. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado.
ella lo ensalzará sobre sus compañeros, y en medio de la asamblea le abrirá la boca. Lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia, y lo revestirá con un vestido de gloria. Encontrará gozo y corona de júbilo, y un nombre eterno recibirá en herencia. Hay que decir que en la literatura sapiencial de Israel, a la que pertenece el libro del Eclesiástico, llamado también Sirácida, pues la sabiduría se personifica en muchas ocasiones. Basta tomar, por ejemplo, el libro de la sabiduría, donde aquello es más que notable. Se personifica en una figura femenina que aparece cerca de Dios o junto a Dios. Esta figura de la sabiduría personificada, que se presenta como hija de Dios, la plenitud de los tiempos, y por la interpretación de los santos padres de la Iglesia, después de leer los libros del Nuevo Testamento, particularmente el Evangelio de San Juan, se identifica la sabiduría con el logos. ¿Y quién es el logos? O verbo, como se traduce al latín. Pues es ni más ni menos que la segunda persona de la Trinidad, que todavía no estaba revelada, pero que aparece ya, atisba ya en el Antiguo Testamento. Hijo de Dios y sabiduría de Dios, sabiduría eterna que estaba con Dios cuando creó todo lo que existe. Así lo afirma, como digo, el Evangelio de San Juan en su prólogo. Pues bien, dice que el que teme al Señor alcanza la sabiduría. El que cumple sus mandamientos, o lo que dice aquí, observa la ley, alcanza la sabiduría. Jesús dirá en el Evangelio: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No hay otra forma de tenerle a Él, más que guardando los mandamientos de su Padre, Dios. Pero este verbo, este logos del Padre, este Hijo, este que se hizo hombre en las entrañas purísimas de María, para ser no ya sólo el Hijo de Dios, sino también el Hijo del hombre, es Jesús el Señor, Dios y hombre verdadero. Y Él sale al encuentro de todo el que lo busca. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Dice el libro del Eclesiástico en esta lectura que hemos escuchado, que la sabiduría sale al encuentro de quien la busca como una madre, lo acoge como una joven esposa. Va a darle toda la ternura de una madre, todo el apoyo, la ayuda y la entrega de una esposa. Lo va a alimentar con pan de inteligencia, le va a comunicar su misma sabiduría divina que ha recibido del Padre. Nosotros también conocemos, a partir de la plenitud de los tiempos, que nos alimentará con un pan de inteligencia, que es nada menos y nada más que su propio cuerpo y sangre, que es él mismo con su alma y su divinidad, que nunca jamás ni Adán ni ninguno de los patriarcas ni ninguno de los amigos de Dios a lo largo de los años, ni Moisés, ni los profetas, ni el profeta Elías, ni David, ni sus descendientes pudieron llegar a intuir hasta qué punto esa sabiduría de Dios, ese logos, se nos iba a entregar Él mismo. Hasta qué punto ese pan de inteligencia, ese agua de sabiduría, sería Él mismo. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. Por eso en el Evangelio que hoy vamos a proclamar, se nos presenta Jesús diciendo: venid a mí,
todos los que estáis cansados y agobiados, todos aquellos que os parece que ya no tenéis fuerzas. ¿Por qué? Porque el que se apoye en mí, son palabras del libro del Eclesiástico, no vacilará. Quien se aferre a mí no va a quedar defraudado. Nadie, nos dice también la Escritura, que confiara en el Señor quedó jamás defraudado. Nadie que confió en Él. No se nos piden especialísimos ni relevantes méritos, se nos invita a apoyarnos en Él, a buscarle de todo corazón y a confiar sin límites en Él. Sigue diciendo el libro de la sabiduría, ella lo ensalzará sobre sus compañeros y en medio de la asamblea le abrirá la boca. Es verdad, porque el Señor, que nos quiere junto así, nos quiere también enviados a testimoniar, a predicar, id al mundo entero a anunciar el Evangelio, a hablar, a testimoniar de Cristo. No, en medio de la asamblea, la sabiduría, el Logos, Cristo, le abrirá la boca, le llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia, y lo revestirá con un vestido de gloria. Jesús dirá a los suyos, cuando comparezcáis ante los jueces, los tribunales, los sanedrides de este mundo, no tengáis miedo, no os preocupéis por vuestra defensa, ni de qué diréis, ni cómo lo diréis, sino que se os inspirará en aquel momento lo que tenéis que decir, y diréis palabras que confundirán a vuestros jueces. Nos decía ya el libro del Eclesiástico, lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia, y lo revestirá con un vestido de gloria. Encontrará, añade, gozo y corona de júbilo, y un nombre eterno recibirá en herencia, porque esa es nuestra esperanza y ese es nuestro anhelo, que nuestro nombre, el nuestro, el de los buscadores del Señor, el de sus amigos, quede escrito, inscrito, grabado para siempre, de una manera indeleble, en el corazón de nuestro amigo, de nuestro amado, de aquel que es la sabiduría de Dios. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Es de San Mateo capítulo 11 versículos 25 al 30, que dicen así: En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Ya adelantábamos que este era el Evangelio de hoy.
Tantas veces lo hemos escuchado. Vamos de nuevo a tomarlo con todo cuidado y con toda delicadeza. Es Jesús quien se expresa, y ahora para dirigirse directamente al Padre, porque en la primera parte de su intervención él se dirige a Dios su Padre, y en la segunda parte a nosotros, cuando empieza diciendo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Pero al principio al Padre, para darle gracias. ¿Por qué has escondido estas cosas? ¿Y qué son estas cosas? Sino el misterio del amor de Dios, de la relación entre el Padre y el Hijo, el misterio de amor del Espíritu Santo. La has escondido a sabios y entendidos de este mundo para revelarla a los pequeños, es decir, a los que cuentan menos, a los que no son sabios según el mundo. Recuerden que Teresa de Jesús es doctora de la Iglesia, pero reconocida ya como doctora de la Iglesia, bien avanzado. La segunda mitad del siglo XX, bien avanzada la segunda mitad del siglo XX. Y Teresa fue juzgada, si no con un juicio formal, por muchos jueces de este mundo, y por muchos que se consideraban doctores, porque habían estudiado en la Universidad de Salamanca, o en los estudios de Palencia, o en la Universidad de Alcalá de Henares, y se consideraban doctores, y juzgaban a una mujer que sí sabía leer y escribir, y había leído algunas cosas, pero no había estudiado formalmente, no había estudiado teología, no había acudido a las aulas de una universidad. ¿Y qué? Si al Padre le había parecido bien revelarle los secretos más admirables a esa pequeña de espíritu que es Teresa de Jesús. Digo pequeña de espíritu, pequeña interiormente, porque fue una mujer grande, muy grande. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Si todo ha sido entregado por el Padre al Hijo, ahora solo a quien el Hijo se lo quiera comunicar, con quien lo quiera compartir, lo conoce y se acerca a los secretos más profundos de la vida de Dios, de la vida trinitaria de Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, pero también lo conoce aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí está resumido el secreto de la vida de Teresa. Y esa invitación y ese deseo de engolosinarnos con Cristo, de tomar su yugo sobre nosotros, porque es buen amigo, y encontrar descanso que no nos puede proporcionar el mundo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones en esta fiesta y esta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.